Mi nombre es Antonio Herrera, tengo 58 años, y durante toda mi vida había sido un hombre común y corriente. Trabajé 30 años como gerente de una sucursal bancaria en mi ciudad, me jubilé anticipadamente con mis ahorros y mi pensión, y pensé que iba a pasar mis años dorados tranquilo, cuidando mi jardín y jugando dominó con mis amigos. Hasta que sonó el teléfono esa mañana de jueves. «¿Señor Antonio Herrera Mendoza?», preguntó una voz con acento extranjero en perfecto español. «Sí, soy yo. Le habla Marcus Weber del Credit Suisse de Ginebra. Tenemos un problema con su cuenta número CHE 44083070000289435692. Ha sido bloqueada temporalmente por actividad sospechosa y necesitamos verificar algunas transacciones». Se me heló la sangre. «Disculpe, debe haber un error. Yo nunca he tenido una cuenta en Suiza». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «Señor Herrera, según nuestros registros, usted abrió esta cuenta hace 5 años con un depósito inicial de $2 millones. Desde entonces, han ingresado transferencias por un total de $23 millones. El teléfono se me resbaló de las manos. $23 millones. En una cuenta que yo nunca había abierto. Con mi nombre, mis datos, mi identidad. Debe haber un error, repetí con voz temblorosa. «Señor Herrera, ¿está usted diciendo que desconoce la existencia de esta cuenta? Porque eso sería muy grave. Estaríamos hablando de posible lavado de dinero, evasión fiscal y múltiples delitos financieros internacionales». Colgué el teléfono con las manos temblando. Durante los siguientes 15 minutos me quedé sentado en mi cocina, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Alguien había estado usando mi identidad durante 5 años para manejar $23 millones en una cuenta bancaria suiza. Y ahora, por alguna razón, esa cuenta había sido bloqueada. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era una mujer con acento estadounidense. «¿Señor Herrera? Soy la agente Sara Michei del FBI, Departamento de Crímenes Financieros Internacionales. Necesitamos hablar con usted urgentemente sobre sus actividades bancarias en Suiza». Mi mundo se desplomó en ese momento, porque me di cuenta de que no solo alguien había robado mi identidad. Me habían convertido en el chivo expiatorio de una operación criminal internacional de millones de dólares. Y las autoridades de 2 países me estaban buscando como el cerebro detrás de todo. Lo que no sabían es que Antonio Herrera había trabajado durante 30 años en banca, conocía todos los trucos del sistema financiero, y no estaba dispuesto a ir a la cárcel por crímenes que no había cometido. Y lo que yo no sabía es que esta pesadilla me llevaría a descubrir una conspiración que involucraba a las personas más cercanas a mí, incluida mi propia familia. Pero antes de continuar con esta historia que te va a mantener al borde de tu asiento, asegúrate de ya estar suscrito al canal y escribe en los comentarios desde donde estás viendo este video. Me encanta saber hasta dónde llega mi historia. ¿Has recibido alguna vez llamadas extrañas de bancos? Cuéntanos tu experiencia. Para entender completamente lo que me pasó, necesitas conocer quién era yo antes de esa llamada telefónica que cambió todo. Mi nombre es Antonio Herrera Mendoza, nací hace 58 años en una familia de clase media trabajadora. Mi padre era mecánico, mi madre ama de casa. Fui el primer universitario de mi familia cuando estudié administración de empresas con especialidad en banca y finanzas. Comencé a trabajar en el Banco Nacional a los 23 años como cajero. Durante los siguientes 30 años, escalé lentamente en la jerarquía bancaria: cajero, supervisor de cajas, ejecutivo de cuentas, subdirector y finalmente gerente de sucursal durante los últimos 12 años de mi carrera. Era bueno en mi trabajo. Tenía ojo para detectar irregularidades, conocía todos los procedimientos de seguridad, y había manejado millones de pesos en transacciones durante décadas sin un solo problema en mi expediente. Me casé a los 28 años con María Elena, una maestra de primaria. Tuvimos 2 hijos, Roberto, que ahora tiene 29 años y trabaja como ingeniero en Estados Unidos, y Patricia, de 26 años, que es abogada corporativa en la Ciudad de México. Construimos una vida sólida y respetable. Compramos una casa modesta en una colonia de clase media, enviamos a nuestros hijos a buenas escuelas privadas, tomamos vacaciones familiares anuales y ahorramos diligentemente para nuestro retiro. María Elena y yo llevábamos 30 años de matrimonio, no sin sus altibajos normales, pero con una relación estable basada en respeto mutuo y objetivos comunes. Éramos esa pareja que otros veían como el ejemplo del matrimonio exitoso. Hace 2 años, cuando cumplí 56, el banco me ofreció un paquete de jubilación anticipada muy atractivo.
Después de 3 décadas de trabajo, decidí aceptarlo. Tenía suficientes ahorros, mi pensión, y algunas inversiones conservadoras que me permitirían vivir cómodamente sin trabajar. Los últimos 2 años habían sido los mejores de mi vida adulta. Sin el estrés del trabajo bancario, había redescubierto pasatiempos que había abandonado: jardinería, lectura, proyectos de carpintería. María Elena y yo habíamos viajado más, habíamos fortalecido nuestra relación, habíamos disfrutado de esta nueva fase de nuestras vidas. Mis finanzas eran transparentes como el cristal. Tenía mi cuenta de cheques en el mismo banco donde había trabajado, una cuenta de ahorros, un pequeño portafolio de inversiones conservadoras y mi plan de pensiones. Todo documentado, todo legal, todo declarado correctamente en mis impuestos. Nunca había tenido cuentas internacionales. Nunca había movido dinero fuera del país. Mis transacciones más grandes habían sido la compra de nuestra casa hace 20 años y el pago de las universidades de mis hijos. Era, en todos los sentidos, el ciudadano financieramente responsable y transparente que cualquier gobierno querría tener. Hasta esa mañana de jueves cuando el teléfono sonó. Después de colgar la llamada del FBI, me quedé sentado en mi cocina durante 1 hora, tratando de procesar lo que estaba pasando. Mi mente de banquero inmediatamente comenzó a analizar las posibilidades. Era una estafa telefónica muy elaborada. Era un error de identidad. Alguien había robado mi identidad para actividades criminales. Estaba siendo incriminado intencionalmente por alguien. Decidí comenzar por verificar si las llamadas eran reales. Busqué en internet el número del Credit Suisse de Ginebra y llamé directamente. Credit Suisse, Departamento de Cuentas Internacionales, le habla Claudia. Buenos días, habla Antonio Herrera. Recibí una llamada de Marcus Weber sobre una cuenta bloqueada. Un momento, señor Herrera. Sí, efectivamente el señor Weber intentó contactarlo esta mañana. ¿Puede confirmar sus últimos 4 dígitos de seguro social? Mi corazón se hundió. La llamada era real. Disculpe, pero yo nunca he tenido una cuenta en su banco. Creo que hay un error de identidad. Señor Herrera, tengo frente a mí su solicitud de apertura de cuenta del 15 de marzo de 2019. Su firma, su identificación y su depósito inicial de $2 millones en efectivo. Eso es imposible. En marzo de 2019 yo estaba trabajando en mi oficina todos los días. Tengo registros que lo comprueban. Hubo un silencio incómodo. Señor Herrera, ¿está usted sugiriendo que alguien más abrió esta cuenta usando su identidad? Exactamente eso es lo que estoy sugiriendo. Eso sería un asunto muy serio. Tendríamos que involucrar a nuestro departamento de investigaciones y a las autoridades internacionales. Haga lo que tenga que hacer. Yo nunca he puesto un pie en Suiza. Colgué el teléfono y inmediatamente busqué el número del FBI. Tenía que tomar control de la situación antes de que fuera demasiado tarde. FBI, Departamento de Crímenes Financieros Internacionales. Buenos días, busco a la agente Sara Michey. Me llamó esta mañana sobre un caso financiero. Un momento. Señor Herrera, la agente Michey lo está esperando. Le voy a transferir la llamada. Señor Herrera, gracias por devolver mi llamada tan rápidamente. Necesitamos reunirnos en persona para discutir su situación. Agente Michey, creo que hay un malentendido muy grande. Yo nunca he tenido una cuenta en Suiza. Señor Herrera, tenemos evidencia de múltiples transferencias internacionales que originan de cuentas bajo su nombre. Estamos hablando de más de $20 millones durante los últimos 5 años. Le aseguro que eso es imposible. Mis finanzas son completamente transparentes. Trabajé durante 30 años en banca, conozco todas las regulaciones. Precisamente por eso es tan preocupante, señor Herrera. Alguien con su conocimiento bancario sería el candidato perfecto para operar una red de lavado de dinero internacional. Me di cuenta de que mi experiencia bancaria, en lugar de ayudarme, me estaba convirtiendo en un sospechoso más creíble. Agente Michey, ¿puedo preguntarle qué tipo de actividad sospechosa detectaron? Transferencias desde cuentas fantasma en paraísos fiscales, conversión de criptomonedas a efectivo, y movimientos que coinciden con patrones conocidos de lavado de dinero del narcotráfico. Sentí que me iba a desmayar. Señor Herrera, necesito que venga a nuestras oficinas mañana a las 10 de la mañana. Y le sugiero que traiga un abogado. Esa noche no pude dormir. María Elena notó que algo andaba mal,
pero no sabía cómo explicarle que aparentemente yo era el cerebro de una operación de lavado de dinero internacional sin siquiera saberlo. Antonio, ¿qué te pasa? Te ves terrible. Problemas con el banco, nada importante. Pero sabía que no podía ocultárselo por mucho tiempo. Si el FBI realmente creía que yo estaba involucrado en crímenes financieros, pronto toda mi vida estaría bajo escrutinio. Al día siguiente me levanté temprano y comencé mi propia investigación. Si alguien había estado usando mi identidad durante 5 años, tenía que haber dejado rastros. Primero, solicité mi reporte de crédito de todas las agencias. Si alguien había abierto cuentas o había hecho transacciones importantes bajo mi nombre, aparecerían ahí. Los reportes llegaron por correo electrónico en 2 horas. Mi historial crediticio era exactamente lo que esperaba: mi hipoteca, 2 tarjetas de crédito que pagaba completamente cada mes, mi préstamo de auto que había liquidado hace 3 años. Nada inusual, nada internacional, nada sospechoso. Pero había algo extraño. 3 consultas de crédito que no reconocía, todas fechadas en marzo de 2019. Alguien había estado investigando mi historial crediticio justo cuando supuestamente se abrió la cuenta suiza. Segundo, revisé todos mis documentos personales. Pasaporte, identificaciones, estados de cuenta, declaraciones de impuestos. Quería asegurarme de que no hubiera perdido ningún documento que pudiera haber sido usado para el robo de identidad. Todo estaba en orden. Mi pasaporte nunca había salido del país. Mis identificaciones estaban en mi cartera. Mis documentos financieros estaban guardados en mi caja fuerte personal. Tercero, comencé a rastrear cualquier instancia donde hubiera proporcionado mis datos personales en los últimos 5 años. Aplicaciones de trabajo, préstamos, servicios médicos, cualquier lugar donde alguien hubiera podido acceder a mi información completa. Fue entonces cuando recordé algo perturbador. En febrero de 2019, había recibido una llamada de alguien que se identificó como auditor del banco donde había trabajado. Me habían pedido que verificara mi información personal como parte de una auditoría de seguridad de empleados actuales y retirados. Había proporcionado mi número de seguro social, fecha de nacimiento, dirección, números de cuenta y respuestas a preguntas de seguridad. La llamada había durado casi 1 hora, y el auditor había sonado completamente profesional y conocedor de los procedimientos bancarios internos. Nunca había cuestionado la legitimidad de esa llamada porque había llegado apenas un mes después de mi jubilación, y había asumido que era parte de los procedimientos normales de transición. Ahora me daba cuenta de que había sido víctima de una estafa de ingeniería social extremadamente sofisticada. Con mis datos completos, incluyendo mi historial bancario y respuestas a preguntas de seguridad, alguien había tenido todo lo necesario para crear documentos de identidad falsos y abrir cuentas internacionales bajo mi nombre. Pero eso planteaba una pregunta aún más inquietante. ¿Quién sabía lo suficiente sobre procedimientos bancarios internos para hacer esa llamada tan convincente? ¿Y por qué me habían elegido específicamente a mí como víctima? La oficina del FBI en la ciudad era un edificio gris y intimidante que nunca había imaginado que visitaría como sospechoso. Llegué puntualmente a las 10 de la mañana acompañado de Eduardo Ramírez, el mejor abogado penalista que había podido contratar con mis ahorros. La agente Sara Michey era una mujer de unos 40 años, con una presencia que irradiaba profesionalismo y escepticismo a partes iguales. Nos recibió en una sala de interrogatorios austera con una grabadora digital en el centro de la mesa. Señor Herrera, agradezco que haya venido voluntariamente. Antes de comenzar, debo informarle que tiene derecho a permanecer en silencio y que todo lo que diga puede ser usado en su contra. Eduardo intervino inmediatamente. Agente Michey, mi cliente está aquí para cooperar completamente con su investigación. Él es la víctima de un robo de identidad, no el perpetrador de lavado de dinero. Eso es lo que vamos a determinar. La agente Michey abrió una carpeta gruesa y comenzó a sacar documentos. Señor Herrera, ¿reconoce esta firma? Me mostró una solicitud de apertura de cuenta bancaria del Credit Suisse. La firma al final del documento era idéntica a la mía. Perfectamente idéntica. Esa es mi firma, pero yo nunca firmé ese documento. ¿Está sugiriendo que alguien falsificó su firma con esta precisión? Sí, exactamente eso. Me mostró más documentos. Todos con mi firma perfectamente reproducida. Solicitudes de transferencias, autorizaciones de depósitos, instrucciones de inversión. Una papelería completa de 5 años de actividad bancaria que yo nunca había visto. Señor Herrera, para falsificar una firma con esta precisión,
alguien necesitaría acceso a múltiples ejemplos de su firma verdadera. ¿Quién podría tener ese acceso? Esa pregunta me golpeó como un martillo. Durante mis 30 años en banca, había firmado miles de documentos. Pero mis firmas más recientes, las más precisas para comparar, estarían en los archivos del banco donde había trabajado. En documentos de recursos humanos, evaluaciones anuales, contratos de jubilación. Agente Michei, creo que alguien con acceso a mis archivos de empleado en el banco podría haber obtenido ejemplos suficientes de mi firma para entrenar a un falsificador profesional. ¿Está acusando a alguien en su antiguo banco? No estoy acusando a nadie específicamente. Solo estoy señalando que esa sería la fuente más lógica. Eduardo tomó la palabra. Agente Michei, ¿han verificado si mi cliente estuvo físicamente presente en Suiza en las fechas de estas transacciones? Señor Herrera, ¿tiene su pasaporte disponible? Saqué mi pasaporte de mi billetera. No tenía sellos de entrada o salida de ningún país extranjero. Como pueden ver, nunca he salido del país. Todas estas transacciones supuestamente ocurrieron mientras yo estaba aquí. La agente Michei examinó el pasaporte cuidadosamente. Esto es interesante. Las transacciones más grandes requieren presencia física del titular de la cuenta. Pero su pasaporte confirma que nunca ha estado en Suiza. Exactamente. Porque yo nunca abrí esa cuenta. Pero eso significa que alguien más estuvo físicamente presente en Suiza usando documentos de identidad falsos con su información. Eso requiere un nivel de sofisticación criminal muy avanzado. Eduardo se inclinó hacia adelante. Agente Michei, ¿esto cambia la perspectiva de su investigación? La agente cerró la carpeta. Señor Herrera, basado en esta evidencia preliminar, creo que usted ha sido víctima de un robo de identidad extremadamente sofisticado. Pero eso nos lleva a una pregunta más grande. ¿Quién tiene los recursos y la motivación para operar una estafa tan elaborada usando específicamente su identidad? Esa era exactamente la pregunta que me había estado atormentando durante días. No lo sé, agente Michei. Pero estoy dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para averiguarlo. Después de la reunión con el FBI, tenía una nueva perspectiva sobre mi situación. No era solo una víctima de robo de identidad random. Alguien me había elegido específicamente, había estudiado mi vida meticulosamente, y había invertido recursos significativos para usar mi identidad en una operación criminal de millones de dólares. Esa noche, Eduardo y yo nos reunimos en su oficina para diseñar nuestra propia investigación. Antonio, necesitamos pensar como criminales para atrapar criminales. ¿Quién se beneficia de usar tu identidad específicamente? No lo sé. Soy un jubilado bancario común y corriente. Pero ahí está la clave. Tu experiencia bancaria te hace el candidato perfecto para ser creíble como operador de lavado de dinero. Si las autoridades te investigaran, tu historial profesional haría que fueras un sospechoso convincente. Eso tenía sentido perturbador. Entonces buscan a alguien que pueda ser incriminado creíblemente. Exacto. Alguien con conocimientos bancarios, sin antecedentes criminales, con una vida estable que no levante sospechas hasta que sea demasiado tarde. Pero, ¿cómo sabían tanto sobre mi vida personal como para hacer esa llamada de auditoría? Eduardo me miró directamente. Antonio, ¿quién conoce todos esos detalles sobre tu carrera bancaria, tu jubilación, tus procedimientos de trabajo? La respuesta me heló la sangre. Mis antiguos colegas del banco. Esa noche regresé a casa con una misión clara: investigar a todas las personas que habían tenido acceso a mi información personal y profesional durante los últimos 5 años. Comencé con mis antiguos colegas del banco. Durante mis últimos años como gerente, había trabajado estrechamente con 4 personas que tenían acceso completo a mis archivos. Carmen Delgado, subdirectora de operaciones, mi mano derecha durante 8 años. Miguel Santos, gerente de cuentas corporativas, compañero desde hace 15 años. Patricia Vega, directora de recursos humanos, quien había manejado mi jubilación. Fernando López, auditor interno, responsable de supervisar todas nuestras operaciones. Cualquiera de estas 4 personas podría haber hecho esa llamada de auditoría con suficiente conocimiento para sonar convincente. También tenían acceso a mis archivos de empleado, incluyendo múltiples ejemplos de mi firma en documentos oficiales. Decidí comenzar por Carmen, quien había sido la más cercana a mí profesionalmente. La llamé al día siguiente. Antonio, ¿cómo estás? ¿Cómo va la jubilación? Muy bien, Carmen.
Te llamo porque tengo una pregunta extraña. ¿Recibiste alguna llamada de auditores externos después de mi jubilación? Alguien preguntando por información sobre empleados retirados. Hubo una pausa. No que yo recuerde. ¿Por qué preguntas? Recibí una llamada en febrero de 2019 de alguien que decía ser auditor del banco. Me pidió que verificara información personal para una auditoría de seguridad. Eso es muy raro, Antonio. Nuestros procedimientos de auditoría nunca incluyen contactar empleados retirados directamente. Y si lo hiciéramos, sería a través del Departamento de Recursos Humanos. ¿Podrías verificar si Patricia Vega autorizó algún contacto conmigo? Por supuesto. Te llamo mañana. Carmen me llamó al día siguiente con información inquietante. Antonio, hablé con Patricia. No hubo ninguna auditoría externa en febrero de 2019. Y definitivamente no hubo autorización para contactar empleados retirados. Entonces la llamada que recibí era falsa. Parece que sí. Antonio, ¿está todo bien? ¿Por qué estas preguntas? Le expliqué brevemente mi situación. Carmen se quedó en silencio por varios minutos. Dios mío, Antonio. Eso significa que alguien con conocimiento interno del banco te tendió una trampa. ¿Puedes ayudarme a revisar quién tenía acceso a mis archivos después de mi jubilación? Puedo intentarlo discretamente. Pero Antonio, ten cuidado. Si alguien dentro del banco está involucrado en esto, podríamos estar hablando de una conspiración muy seria. Durante las siguientes 2 semanas, mientras Carmen investigaba discretamente dentro del banco, yo comencé a notar patrones extraños en mi vida personal que anteriormente había pasado por alto. Primero, revisé mis registros telefónicos de los últimos 5 años. Encontré llamadas perdidas de números internacionales que nunca había notado, todas en fechas que coincidían con las supuestas transacciones en Suiza. Segundo, descubrí que mi correo postal había sido redirigido temporalmente durante 3 periodos diferentes en los últimos 5 años, siempre por duraciones de una semana. Nunca había solicitado estas redirecciones. Tercero, mi esposa María Elena mencionó casualmente que había recibido llamadas ocasionales durante mis años de trabajo donde alguien preguntaba por mi horario o mis viajes de trabajo. Ella había asumido que eran colegas del banco, pero las llamadas siempre habían sido muy específicas y curiosas. Cuarto, encontré evidencia de que alguien había accedido a mi buzón de correo electrónico personal. Había registros de conexiones desde direcciones IP que no reconocía, siempre durante horarios cuando yo estaba durmiendo. Alguien había estado monitoreando mi vida meticulosamente durante años. Carmen me llamó con noticias que confirmaron mis peores sospechas. Antonio, encontré algo muy preocupante. Tus archivos de empleado fueron accedidos múltiples veces después de tu jubilación. ¿Por quién? Ese es el problema. Los registros muestran accesos, pero las identificaciones de usuario han sido borradas o alteradas. Alguien con privilegios administrativos ha estado limpiando las huellas. ¿Eso significa que alguien con acceso de alto nivel está involucrado? Sí. Y hay algo más. Descubrí que copias de tus documentos de firma fueron enviadas al Departamento Legal en marzo de 2019. Pero cuando verifiqué con el Departamento Legal, nunca recibieron ningún documento tuyo. Entonces alguien interceptó copias oficiales de mi firma. Exactamente. Antonio, esto fue planeado durante mucho tiempo por alguien que conocía perfectamente nuestros sistemas internos. Esa noche, María Elena y yo tuvimos la conversación más difícil de nuestro matrimonio. Le expliqué completamente lo que estaba pasando. Antonio, ¿estamos en peligro? No lo sé. Pero creo que alguien que conocemos está involucrado en esto. ¿Qué quieres decir? María Elena, ¿recuerdas esas llamadas que recibías preguntando por mis horarios? Sí, pero pensé que eran del trabajo. Describe exactamente lo que te preguntaban. María Elena reflexionó. Preguntaban cosas como cuando ibas a estar fuera de la ciudad, si tenías reuniones nocturnas, cuáles eran tus días libres. Siempre decían que era para coordinar reuniones o eventos del banco. ¿Era siempre la misma persona? No. Voces diferentes. Pero ahora que lo pienso, algunas de las preguntas eran muy específicas. Como si supieran detalles sobre tu trabajo que solo alguien muy cercano podría saber. ¿Recuerdas cuándo comenzaron esas llamadas? Hace unos 5 años, más o menos. Exactamente cuando se abrió la cuenta en Suiza. Al día siguiente, decidí dar un paso arriesgado. En lugar de seguir investigando reactivamente,
iba a forzar una confrontación que me diera respuestas definitivas. Llamé a cada uno de mis 4 antiguos colegas con acceso a mi información, Carmen, Miguel, Patricia y Fernando. Les dije a todos la misma historia, que el FBI había rastreado el robo de identidad hasta alguien dentro del banco, y que tenían evidencia específica que señalaba al culpable. Era mentira, pero quería ver cómo reaccionaba cada uno. Carmen reaccionó con shock genuino y se ofreció inmediatamente a cooperar con cualquier investigación. Patricia de Recursos Humanos se mostró profesionalmente preocupada y prometió revisar todos los protocolos de seguridad. Miguel pareció sorprendido pero principalmente preocupado por cómo esto afectaría la reputación del banco. Fernando, el auditor, tuvo una reacción completamente diferente. Antonio, ¿estás seguro de que quieres seguir persiguiendo esto? Estas investigaciones pueden volverse muy complicadas. A veces es mejor simplemente resolverlo discretamente. Esa respuesta me sorprendió. Fernando, estamos hablando de $23 millones en lavado de dinero. No es algo que se resuelva discretamente. Sí, pero piensa en tu familia, en tu reputación. Si esto se hace público, aunque demuestres tu inocencia, siempre quedarás marcado como el hombre que estuvo involucrado en un escándalo financiero internacional. ¿Estás sugiriendo que me declare culpable de algo que no hice? Estoy sugiriendo que consideres todas tus opciones. Esa conversación me dio escalofríos. Fernando conocía detalles sobre el caso que yo no le había mencionado. Y su sugerencia de resolver discretamente sonaba más como una amenaza que como consejo amistoso. Esa noche llamé a la agente Michei del FBI. Agente Michei, creo que he identificado a mi principal sospechoso. ¿Quién? Fernando López, el auditor interno del banco donde trabajé. Tiene acceso a todos los sistemas, conoce todos los procedimientos, y su reacción cuando le mencioné la investigación fue muy sospechosa. ¿Qué tipo de reacción? Le relaté la conversación completa. Señor Herrera, eso definitivamente levanta banderas rojas. Vamos a comenzar una investigación discreta sobre el señor López. ¿Cuánto tiempo tomará? Dame una semana. Y señor Herrera, no confronte directamente al señor López. Si está involucrado en esto, podría ser peligroso. Pero yo ya tenía un plan. Un plan que requería que Fernando López revelara su mano completamente. Durante mis 30 años en banca, había aprendido que los criminales financieros siempre cometen el mismo error, se vuelven codiciosos. Y cuando se vuelven codiciosos, cometen errores. Decidí tender una trampa para Fernando que sería irresistible si realmente estaba detrás del robo de mi identidad. Llamé a Carmen y le pedí un favor muy específico. Carmen, necesito que discretamente dejes que Fernando sepa que he decidido cooperar con quien esté manejando la cuenta suiza. Dile que estoy dispuesto a hacer un trato, guardar silencio a cambio de una participación en las ganancias. Antonio, ¿estás loco? ¿Y si Fernando no está involucrado? Si no está involucrado, no pasará nada. Si está involucrado, intentará contactarme para negociar. Eso es muy peligroso. Carmen, necesito respuestas definitivas. Y esta es la única manera de obtenerlas. Carmen aceptó reluctantemente. Al día siguiente, dejó caer casualmente en conversación con Fernando que yo había mencionado estar dispuesto a ser razonable sobre la situación de la cuenta suiza. Fernando mordió el anzuelo inmediatamente. Me llamó esa misma tarde. Antonio, escuché que estás reconsiderando tu posición sobre el asunto financiero. Ahí estaba. La confirmación implícita de que sabía exactamente de qué estaba hablando. Fernando, creo que necesitamos hablar en persona. Eso sería muy sabio. ¿Puedes venir a mi casa esta noche? Digamos a las 8. Estaré ahí. Por supuesto, no iba a ir solo a casa de Fernando. Llamé inmediatamente a la agente Michei. Agente Michei, Fernando López mordió el anzuelo. Quiere reunirse conmigo esta noche. Creo que va a confesar o intentar reclutarme oficialmente. Señor Herrera, eso es extremadamente peligroso. Si el señor López está involucrado en lavado de dinero de $23 millones, no sabemos hasta dónde está dispuesto a llegar para protegerse. ¿Pueden ustedes monitorear la reunión? Podemos ponerle un micrófono y tener agentes en la zona. Pero señor Herrera, si la situación se vuelve peligrosa, salga inmediatamente. 2 horas después, estaba en la oficina del FBI siendo equipado con un micrófono prácticamente invisible y recibiendo instrucciones sobre cómo manejar la confrontación. Señor Herrera,
Su objetivo es hacer que él hable. Haga preguntas abiertas. No lo acuse directamente al principio. Déjelo que se sienta cómodo y comenzará a revelar información. ¿Y si se da cuenta de que estoy grabando? La tecnología es muy sofisticada. Pero mantenga conversaciones naturales y no haga movimientos bruscos. A las 7:45 de la tarde estaba estacionado afuera de la casa de Fernando, con agentes del FBI posicionados discretamente en la calle. Mi corazón latía como tambor, pero sabía que esta era mi única oportunidad de obtener respuestas definitivas. Fernando me recibió en su puerta con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Antonio, pasa. Necesitamos tener una conversación muy honesta. La casa de Fernando era modesta por fuera pero lujosamente decorada por dentro. Pisos de mármol, muebles caros, obras de arte que parecían originales. Definitivamente no el tipo de casa que un auditor bancario podía permitirse con su salario. Whisky, me ofreció, dirigiéndome hacia su estudio. Por favor. Se sentó frente a mí, estudiando mi rostro cuidadosamente. Antonio, antes de que hablemos, necesito saber, ¿le has contado a alguien sobre esta reunión? Solo a mi esposa. Le dije que venía a verte para discutir algunos problemas bancarios. Fernando se relajó visiblemente. Bien. Porque lo que vamos a discutir esta noche requiere discreción absoluta. Te escucho. Fernando tomó un sorbo de su whisky y se inclinó hacia adelante. Antonio, durante los últimos 5 años, tú has sido involuntariamente parte de una operación muy exitosa. Una operación que ha generado beneficios extraordinarios para todos los involucrados. ¿Qué tipo de operación? Lavado de dinero internacional. Específicamente, limpieza de ganancias del narcotráfico colombiano a través de cuentas suizas y reinversión en bienes raíces americanos. Mi sangre se heló, pero mantuve una expresión neutral. ¿Y cómo estoy involucrado exactamente? Tu identidad fue, prestada, para abrir y operar cuentas que no podían estar asociadas con ninguno de nosotros. Tu historial bancario impecable y tu reputación profesional hicieron que fueras el candidato perfecto. ¿Quiénes son nosotros? Fernando sonrió. Una sociedad muy exclusiva. 3 auditores bancarios de diferentes instituciones, un contador especializado en finanzas internacionales, y 2 abogados corporativos especializados en paraísos fiscales. ¿Mi hija Patricia está involucrada? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Fernando me miró con sorpresa. ¿Tu hija? No, ¿por qué preguntas eso? Es abogada corporativa. Pensé que tal vez. Antonio, tu familia nunca estuvo involucrada. De hecho, una de las razones por las que te elegimos fue porque querían mantener a tu familia completamente limpia. Eso me tranquilizó, pero me horrorizó la implicación de que había sido estudiado tan meticulosamente. Fernando, ¿cómo conseguiste mi información personal para abrir las cuentas? La llamada de auditoría de febrero de 2019. Muy bien ejecutada, ¿verdad? Conseguimos todo lo que necesitábamos en 1 hora. ¿Y las firmas? Copias de tus archivos de empleado. Tengo acceso completo como auditor interno. Contraté a un especialista en falsificación que pudo replicar tu firma perfectamente después de estudiar cientos de ejemplos. Y los documentos de identidad para las transacciones presenciales. Pasaportes falsos con tu información pero fotografías de uno de nuestros socios. Los bancos suizos son muy discretos, pero requieren presencia física para ciertas transacciones. Fernando estaba confesando todo con una facilidad que me aterraba. ¿Cuánto dinero han manejado? En los últimos 5 años, aproximadamente $70 millones han pasado por las cuentas asociadas con tu identidad. Las comisiones han sido sustanciales. ¿Y por qué me estás contando todo esto ahora? Fernando se puso serio. Porque la operación ha sido comprometida. El FBI está investigando, los suizos están haciendo preguntas, y necesitamos que tú cooperes oficialmente. ¿Coopere cómo? Necesitamos que declares que abriste las cuentas conscientemente como parte de una estrategia de inversión personal. Que todas las transacciones fueron legítimas inversiones internacionales que salieron mal. ¿Y a cambio? A cambio, te damos $5 millones en efectivo y te ayudamos a reubicarte con tu familia en un país sin tratado de extradición. ¿Y si me niego? La sonrisa de Fernando desapareció completamente. Antonio, si te niegas, te convertirás en el chivo expiatorio de toda la operación.
Tenemos evidencia fabricada que te mostrará como el cerebro de todo. Tu reputación, tu familia, tu vida, todo será destruido. ¿Y si acepto? Si aceptas, te conviertes en nuestro socio y compartes las ganancias. Es una decisión fácil. Fernando se levantó y caminó hacia una caja fuerte empotrada en la pared. Para demostrar mi buena fe, aquí tienes un adelanto. Abrió la caja fuerte y sacó varios fajos de billetes. $100,000 en efectivo. Solo por escuchar mi oferta. Puso el dinero sobre la mesa entre nosotros. ¿Qué dices, Antonio? ¿Socios? Extendió su mano para estrechar la mía. En ese momento, supe que tenía toda la evidencia que necesitaba. Fernando, le dije, estrechando su mano, acepto. 30 minutos después de salir de la casa de Fernando, me reuní con la agente Michel y su equipo en una cafetería a 10 cuadras de distancia. Señor Herrera, esa fue una actuación extraordinaria. Conseguimos todo lo que necesitábamos. ¿Escucharon todo claramente? Cada palabra. Fernando López acaba de confesar a participación en lavado de dinero de $70 millones, falsificación de documentos, robo de identidad y conspiración criminal. Tenemos suficiente evidencia para arrestarlo y desmantelar toda su red. ¿Cuándo van a actuar? Esta noche. Vamos a coordinar redadas simultáneas en las casas de todos los miembros de la organización que Fernando mencionó. ¿Necesitan que identifique a alguien más? Ya estamos trabajando en eso. Pero señor Herrera, hay algo más que necesita saber. La agente Michel me mostró documentos que había estado revisando mientras yo estaba en casa de Fernando. Según nuestro análisis forense de las cuentas suizas, usted no era la única víctima de robo de identidad. Esta organización ha estado usando las identidades de al menos 12 empleados bancarios retirados durante los últimos 8 años. ¿12 personas más en mi situación? Exactamente. Y Fernando López ha estado involucrado en todas. Creemos que él ha sido el coordinador principal de toda la operación desde el principio. ¿Qué va a pasar con las cuentas suizas? Los 23 millones en la cuenta bajo su nombre van a ser confiscados como evidencia. Pero una vez que se complete el proceso legal, usted tendrá derecho a recuperar cualquier dinero que pueda ser rastreado a fuentes legítimas. No hay dinero legítimo ahí. Todo es del narcotráfico. Eso es lo que asumimos. Pero legalmente, tenemos que verificar cada transacción. La agente Michel me entregó un teléfono especial. Señor Herrera, en las próximas 24 horas, es posible que otros miembros de la organización intenten contactarlo. Si recibe cualquier llamada relacionada con esta situación, use este teléfono para contactarnos inmediatamente. ¿Estoy en peligro? No creemos que esté en peligro físico. Pero es posible que intenten sobornarlo o amenazarlo para que cambie su testimonio. Regresé a casa esa noche sintiéndome extrañamente vacío. Durante semanas había estado viviendo en un estado de pánico constante, sin saber si iba a terminar en la cárcel por crímenes que no había cometido. Ahora, súbitamente, todo había terminado. María Elena me estaba esperando despierta. ¿Cómo estuvo la reunión? Le conté todo. Dios mío, Antonio. ¿Fernando realmente confesó todo? Todo. No solo mi caso, sino toda la operación. Docenas de víctimas, millones de dólares, años de actividad criminal. ¿Y ahora qué pasa? Ahora esperamos. El FBI va a desmantelar toda la red esta noche. No pude dormir. Me quedé despierto viendo las noticias, esperando reportes sobre las redadas, pero no hubo cobertura mediática. Aparentemente, el FBI había decidido mantener la operación en secreto hasta completar todas las investigaciones. A las 6 de la mañana sonó el teléfono especial que me había dado la agente Michel. Señor Herrera, habla la agente Michel. Las redadas fueron exitosas. Arrestamos a Fernando López y 5 miembros adicionales de su organización. Todos están siendo procesados por múltiples cargos federales. ¿Encontraron evidencia adicional? Mucha. En la casa de Fernando encontramos computadoras con información detallada sobre todas las víctimas de robo de identidad, documentos falsos y registros financieros de toda la operación. ¿Qué pasa ahora? Ahora comienza el proceso legal. Usted va a ser testigo principal en los juicios. Pero señor Herrera, quiero que sepa que oficialmente usted ha sido completamente exonerado. Su nombre ha sido eliminado de todas las listas de sospechosos, y hemos enviado comunicaciones oficiales a todas las agencias internacionales confirmando que usted fue víctima,
no perpetrador. Por primera vez en semanas, pude respirar profundamente. Los siguientes 6 meses fueron un torbellino de procedimientos legales, testimonios y revelaciones que superaron incluso mis peores sospechas sobre el alcance de la conspiración de Fernando. La investigación del FBI reveló que la organización criminal había estado operando durante 8 años, había manejado más de $200 millones en dinero del narcotráfico, y había usado las identidades robadas de 17 empleados bancarios retirados de 6 diferentes instituciones financieras. Fernando López no era solo un auditor corrupto. Era el cerebro de una de las operaciones de lavado de dinero más sofisticadas que las autoridades habían encontrado. Su posición como auditor interno le había dado acceso a sistemas de múltiples bancos, información sobre empleados retirados, y el conocimiento técnico para operar cuentas internacionales sin detección. Los miembros de su red incluían 3 auditores de diferentes bancos importantes, 2 contadores especializados en finanzas internacionales, 2 abogados corporativos con experiencia en paraísos fiscales, un especialista en falsificación que había creado documentos de identidad perfectos, 3 mulas financieras que viajaban internacionalmente para hacer transacciones presenciales. Pero lo más impactante fue descubrir que había sido la tercera víctima de robo de identidad. Los otros 14 habían sido procesados exitosamente por las autoridades como criminales reales, y habían pasado años en prisión por crímenes que no habían cometido. Durante mi testimonio en el juicio principal, el fiscal me preguntó cómo me sentía al saber que mi investigación personal había ayudado a exonerar a 14 personas inocentes que habían sido encarceladas injustamente. Me siento aliviado de que la verdad finalmente haya salido a la luz, respondí. Pero también me siento furioso de que el sistema hubiera fallado tan completamente a esas 14 personas anteriores. El juicio de Fernando López duró 3 meses. El gobierno presentó evidencia abrumadora, grabaciones de nuestras conversaciones, documentos forenses, testimonios de víctimas, rastros financieros completos de toda la operación. Fernando intentó declararse inocente, alegando que había sido víctima de chantaje por parte de narcotraficantes colombianos. Su historia era que había sido forzado a participar para proteger a su familia. Nadie le creyó. El momento más satisfactorio del juicio llegó cuando el fiscal reprodujo la grabación completa de mi conversación con Fernando en su casa. Su confesión detallada, su oferta de soborno, su amenaza explícita de destruir mi vida si no cooperaba. El jurado deliberó solo 2 horas. Culpable de todos los cargos. Fernando López fue sentenciado a 35 años de prisión federal sin posibilidad de libertad condicional. Los otros miembros de su red recibieron sentencias entre 15 y 25 años. Pero la justicia no se detuvo ahí. El gobierno inició un proceso de revisión de todos los casos anteriores donde empleados bancarios retirados habían sido procesados por lavado de dinero durante los últimos 8 años. 14 personas fueron exoneradas completamente y liberadas de prisión. El gobierno les pagó compensaciones millonarias por encarcelamiento injusto. Un año después del primer día que sonó mi teléfono con la llamada sobre la cuenta suiza, me encontré sentado en mi jardín, tomando café y reflexionando sobre todo lo que había pasado. María Elena se sentó junto a mí con su propia taza. ¿En qué piensas? En lo frágil que es nuestra seguridad. En lo fácil que es que alguien destruya tu vida si tiene el conocimiento y la motivación correctos. Pero también en lo fuerte que eres cuando decides luchar. Tenía razón. Durante las semanas más oscuras de esta experiencia, había descubierto reservas de determinación y coraje que no sabía que poseía. ¿Sabes qué es lo más extraño?, le dije a María Elena. Que todo comenzó con esa llamada telefónica sobre una cuenta que nunca tuve, y terminó con el descubrimiento de que había una fortuna de millones de dólares registrada bajo mi nombre. ¿Alguna vez imaginaste que tu experiencia bancaria te salvaría de una acusación de lavado de dinero? Jamás. Pero al final, los mismos conocimientos que me hicieron un candidato atractivo para el robo de identidad también me dieron las herramientas para investigar y exponer toda la conspiración. La agente Michei me había visitado la semana anterior para informarme que el caso estaba oficialmente cerrado. Todas las cuentas internacionales habían sido confiscadas, todos los miembros de la red habían sido sentenciados, y todas las víctimas anteriores habían sido exoneradas. Señor Herrera, me había dicho, su determinación para luchar por su inocencia no solo lo salvó a usted. Salvó a 14 personas que habían perdido años de sus vidas por crímenes que no cometieron. También me había informado sobre una consecuencia inesperada de toda la investigación.
Su caso ha llevado a reformas importantes en los protocolos de seguridad bancaria. Los bancos ahora están implementando sistemas de verificación más estrictos para prevenir el robo de identidad de empleados retirados. Pero tal vez la consecuencia más inesperada fue personal. Durante los meses de investigación y juicio, había redescubierto una pasión por la investigación financiera que había perdido durante mis últimos años de rutina bancaria. Decidí comenzar una consultoría especializada en ayudar a víctimas de robo de identidad financiera. Usando mi experiencia bancaria y todo lo que había aprendido durante mi propia urdil, ayudé a docenas de personas que habían sido falsamente acusadas de crímenes financieros. Antonio, me dijo María Elena una noche mientras revisábamos el caso de un nuevo cliente, ¿te das cuenta de que algo horrible se convirtió en tu nueva vocación? Tenía razón. La experiencia más aterradora de mi vida se había convertido en la fuente de un propósito renovado. Mi nombre es Antonio Herrera, tengo 58 años, y esta fue la historia de cómo una llamada telefónica sobre una cuenta bancaria que nunca tuve me llevó a descubrir una conspiración criminal de $200 millones y me convirtió en el hombre que ayudó a exonerar a 14 personas inocentes. He aprendido que la identidad es más frágil de lo que creemos, que la justicia a veces requiere que luchemos por ella personalmente, y que los conocimientos adquiridos en toda una vida de trabajo pueden convertirse en las armas más poderosas cuando necesitas defender tu inocencia. También he aprendido que nunca hay que subestimar a un ex banquero de 58 años que sabe cómo rastrear dinero, documentar evidencia, y que está dispuesto a arriesgar todo para demostrar la verdad. Porque cuando alguien trata de destruir tu vida con mentiras y conspiración, tienes dos opciones, puedes ser víctima o puedes ser detective. Yo elegí ser detective, y esa elección no solo salvó mi vida, sino que salvó las vidas de 14 personas inocentes que habían estado pagando por crímenes que nunca cometieron. Esta es mi historia. Una historia que me recuerda cada día que la verdad siempre encuentra la manera de emerger, pero a veces necesita nuestra ayuda, nuestra determinación, y nuestra voluntad de luchar hasta las últimas consecuencias. Algunas batallas se ganan con experiencia. Otras se ganan con determinación. Las mejores se ganan con ambas. Y a los 58 años, había descubierto que tenía suficiente experiencia bancaria para entender la conspiración, y suficiente determinación para asegurarme de que la justicia prevaleciera. Si mi historia te impactó, no olvides suscribirte al canal y compartir en los comentarios si has recibido llamadas sospechosas de bancos o si conoces casos similares de robo de identidad. ¿Cómo los manejaste? ¿Qué consejos darías a personas que enfrentan situaciones similares? Recuerda, si algo suena demasiado extraño para ser verdad, probablemente lo sea. Pero nunca aceptes ser culpable de algo que no hiciste. La verdad siempre puede ser demostrada si tienes la paciencia y la determinación para luchar por ella.